Gloria al Señor. 7 pasos para obtener el éxito. Vamos a estudiar un poquito el personaje de Josué. Gloria al Señor. Y cuando hablamos, estamos hablando del éxito, estamos hablando del triunfo, de la victoria, estamos hablando de poder alcanzar lo que anhelamos, lo que deseamos. Amén. Gloria al Señor. Pero como veníamos hablando en estos días, o mi esposo les hablaba, sobre que hay una diferencia entre el anhelo y sobre el propósito. ¿Cierto? Amén. Todos tenemos anhelos. Amén. Todos tenemos sueños, ¿cierto? Pero de ahí a obtener, a tener un propósito es muy diferente, hermano. Yo hablaba, hace poquito yo les compartía eso a los de los ayunos, ¿sí? Y siempre yo había querido tener un juego de ollas en acero, hermano. Siempre. Y yo quería tenerlas y comprarlas. Y yo decía, pero tan bonito tener, porque es que ahí está la diferencia, ¿cierto? Cuando uno quiere algo, uno dice, ay, tan chévere, me gustaría, tan rico. Hermano, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos las princesas y los príncipes de Dios. Y todo lo que nosotros anhelemos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos lo concede. Pero nosotros tenemos que ponerle pies a ese propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Y mi hija quería me decía, mami, pero usted siempre había querido comprar las ollas, porque las compré, hermano, las compré, el Señor me las regaló. Y ella me decía, ¿cómo fue? Yo le decía, mamita, es que hay una diferencia entre un anhelo y un propósito. Yo pasé, iba a preguntar por los ventiladores de acá de la iglesia y las vi. Y yo dije, yo quiero unas ollas de eso. Hermano, no tenía la plata, no la tenía, pero Dios sí. Gloria al Señor. Entré, las pregunté, me parecieron económicas, las aparté y después a mi esposo aparté las ollas y él me regaló el resto. ¿Ven? Eso es un propósito, pero si siempre nosotros nos quedamos deseando algo, siempre nos quedamos anhelando algo y nos quedamos así, por ejemplo, los que van a viajar, todos quieren ir a la costa, ¿cierto? Todos. Pero a ver, ¿ya están trabajando en el propósito? Bueno, yo veré. Gloria al Señor. Entonces vamos a estar estudiando a Josué. Josué fue uno de los colaboradores de Moisés, ¿cierto? ¿Quién fue Moisés? El hombre que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos que este hombre tenía algo muy especial, hermano. Porque nosotros los hijos de Dios debemos tener cosas especiales. Amén. Acuérdense, hermanos, que nosotros somos diferentes. Amén. Y si usted quiere ver la bendición en su vida, si usted quiere ver el éxito en su vida, si usted quiere obtener lo que tal vez usted siempre ha anhelado y ha soñado, usted tiene que atreverse a ser diferente. Usted no puede actuar como lo actúan los demás, ni siquiera usted puede actuar como actúa su hermano, porque usted es diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa mañana cuando me reuní con las maestras, yo les hablaba, o una hermana me llegaba al tema de unos adolescentes que hay en una iglesia, no digo el nombre, y resulta que allá hay una joven que tiene, sufre de esto de síndrome de Down, ¿sí? Y ella es una niña especial, y realmente es especial, hermano, porque entre todos los adolescentes, ella se destaca. Ella es la que más alaba, ella es la que más adora, ella es la que, mejor dicho, ella se hace notar. Y es que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que hacer notar. Esa le da seco y sopa a los adolescentes de allá, porque es diferente y nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. Si usted cambia ese chip que tiene aquí, usted va a lograr alcanzar lo que usted ni se imagina, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Josué, su nombre era Oseas. Su significado era Salvador o salvación, que también viene del nombre Jesús. Entonces vemos que en Números capítulo 13, verso 16, Moisés le cambió el nombre. Él le cambió el nombre a Josué. Este hombre era muy diferente a los demás. Este hombre marcaba la diferencia. Este hombre salió con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, y él salió entre la multitud que salió, que fue libertada por Moisés. Entonces, pero este hombre nunca se dejó contaminar. Mira que si usted analiza la historia, en el pueblo de Israel, ellos se quedaron, ¿cuántos años dándole vuelta al desierto? 40 años. 40 años. Están ahí pilas, ¿no? 40 años, creo que eso demoraban como 10 días solamente, 11 días, y ellos se demoraron 40 años. ¿Pero por qué, hermano? Imagínense eso es algo
fuera de lo normal, ¿cierto? O sea, no cuadra la ecuación. Pero este hombre, él era diferente. Seguramente todos los que estaban ahí en la agrupación esa, en la multitud que salió, ellos renegaban, ellos hablaban feo, ellos hablaban del siervo, ellos de a toda hora, pero ¿para qué nos sacar? Nos vamos a morir. Y hermano, y se murieron. Pero mira que Josué fue uno de los hombres que quedó ahí, que vio la bendición. Y yo quiero en esta tarde hablarles de 7 cosas que Josué hizo que marcaron la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. La primera fue, hermano, usted sabe que yo largo no predico. Yo creo que cuando me ven que yo me paro acá y dicen, uy, qué bendición, y vamos más temprano. Gloria al Señor. El versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Lo primero que este hombre hizo fue que él tenía una comunión constante con el Señor. Dice que Jehová le habló, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan allá ese versículo donde dice: y el joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo de Dios, ¿cierto? Sino que de día y de noche estaba ahí, ¿cierto? Él meditaba ahí. Este era un joven que él sabía que el tener comunión con Dios era lo más importante. Esta mañana hablaba con alguien por ahí, me reservo el nombre. Dijo: es que estoy trasnochado. Yo le dije: ¿y eso? Dijo: viendo seriados. Yo le dije: ay, qué bendición. Hermano, yo pensé que me iba a decir estaba vigilando. Entonces, hermano, qué triste que nosotros perdamos el tiempo en eso, hermano. No es que sea pecado, ¿no? Porque decir, ay, pero es que usted a lo grande todo es pecado. No, hermano, pero es que todo tiene su tiempo. Mira que este joven estaba ahí en el tabernáculo, él no estaba viendo a las series que están y que termina la una y sigue la otra y no les quieren perder, ¿sí? Entonces este hombre estaba ahí en comunión con Dios. Él sabía que ahí estaba la clave. Él sabía que al tener comunión con Dios, él iba a ver la bendición, que él iba a ver la gloria de Dios en la vida de él. Dice que no se apartaba. Se parecen a los muchachos de hoy en día que acaba el culto y no... ¿Cierto? Yo les hablaba la otra vez de un grupo de jóvenes que se levantaron allá en la 22, que ellos terminaban el culto y se quedaban una hora orando, todos los cultos. Y hoy en día esos muchachos son pastores, entre eso está la pastora Gerli. Entre eso está la pastora Gerli. Hoy en día todos, me atrevo a decir, que son pastores. Porque fue una generación que sabía que ahí estaba la clave, ¿sí? Porque el orar, eso, hermano, eso es lo más importante de nuestras vidas. Pero es que nosotros tenemos que encontrar el sentido en la oración. Nosotros tenemos que saber que al tener comunión con Dios es lo más importante. Si usted se arrodilla y usted ni siquiera se escucha, hermano, ahí viene el diablo y lo arrulla. Usted tiene que escucharse, usted tiene que aprender a ser agradecido con Dios, usted tiene que aprender a sacarle la esencia a Dios en la oración. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este joven tenía una comunión continua con el Señor. ¿Qué tal está usted ahí en ese nivel de oración? Usted, así como Josué, usted puede decir, la joven fulana de tal no se aparta del tabernáculo, o el joven, o no se aparta del WhatsApp, o del Facebook. Nosotros tenemos que aprender, hermano, ver las cosas de otra manera, porque si usted ve la oración como algo aburrido, hermano, llega el Señor y usted se va a quedar. Yo les iba a hablar esta noche sobre iglesia, no pierdas el brillo, que hace rato lo tengo por ahí. Pero el Señor dijo, no, más bien háblenles de esto, más suavecito. Entonces, hermano, lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es comunión con Dios. Es lo primero. Si usted quiere ver el éxito en su vida, comunión con Dios. Amén. El verso 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. El segundo paso es: entendió que había llegado el momento. ¿Sí?
Él entendió que Dios lo estaba capacitando para algo. Pero él sabía que había un momento especial. Hermano, todos tenemos un momento en nuestras vidas. Llega el momento, pero nosotros no podemos. Mira, Dios ni se atrasa ni se adelanta. Él es perfecto, hermano. Y muchas veces nosotros hemos podido entenderlo. Y uno dice, definitivamente Dios es grande. Nosotros tenemos que tener el oído sensible, hermano, el oído espiritual, para entender cuál es nuestro momento, porque hay momentos en que llegan y ya no vuelven, hermano. Dicen que las oportunidades son calvas. Entonces va usted a echarle mano y ya se le fue. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender cuál es el momento que Dios nos ha llamado. Dios a todos nos ha dado capacidades para servir. Yo me gozaba porque hubieron dos hermanas que me acercaron y me dijeron, hermano, yo no soy bautizada, pero yo quiero servir. Yo, qué bendición. Ahora los bautizados y están ahí calentando la sillita. Entonces Dios nos ha dado capacidades, hermanos, pero debemos entender cuál es el momento. No podemos adelantarnos, porque hay muchos ministerios, hermanos, que se han echado a pique o sea, se han adelantado. Entonces el Señor dice, ah, bueno, usted está muy afiebradito, hágale a ver y yo lo suelto. Entendamos cuál es el momento en que Dios nos llamó. ¿Para qué Dios lo llamó a usted, hermano? Josué lo tenía claro. Él lo tenía claro. Él dijo, bueno, yo estuve todo este tiempo buscando la presencia de Dios y estoy ahí buscando la presencia de Dios, pero llegó el momento cuando el Señor le dijo, levántate. O sea, ya es el momento. Amén. ¿Usted ha entendido cuál es el momento en que Dios lo llamó, hermano? ¿Usted ha entendido que Dios lo llamó a usted con un propósito? Alabado sea el nombre de Dios. El verso 3 y 4 dice, yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Gloria a Dios. Ahorita el Señor me traía un pasaje que les hablé el miércoles a las hermanas. ¿Se acuerdan los que se ven en el ayuno? Amén. Este pasaje nos habla, este tercer punto es, creyó a las promesas. Amén. Esas promesas se las habían hecho era a Moisés. Ahí dice. Pero el Señor se las estaba haciendo nuevamente a él. Hay promesas que son para su vida y hay promesas que son para sus hijos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero voy a mirar a ver si encuentro el pasaje. Alguien que me recuerde de las que estaban acá. Creo que es Primera de Reyes, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Primero de Reyes, capítulo 1, el verso 11. Alabado sea el nombre del Señor. Todos, Dios nos ha hecho promesas, hermano. Usted dirá, pero a mí que me ha prometido el Señor. Hermano, este libro está lleno de promesas. Si usted las quiere recibir, amén. Si no, usted las pierde. Primero de Reyes, amén. Capítulo 1, verso 11. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo, David, vuestro Señor, nuestro Señor? Betsabé era la madre de Salomón, y David le había prometido un reino a Salomón. O sea, una promesa se la había hecho el rey. Por eso yo les hablo de las promesas. El Señor nos ha hecho promesas. Nuestro rey nos ha hecho promesas. El problema es que muchas veces el Señor está hablando y más de uno está dormido. Pero uno dice, uy, lástima, porque las promesas las coge otro. Pero Natán era el profeta y le dijo a Betsabé, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit? O sea, le está diciendo, despiértese, mujer. Despiértese porque hay unas promesas que son para su hijo. Adonías era el otro hijo de David, pero él ya había tomado posesión de ese reino, de ese trono. O sea, él se apoderó del trono que era de David,
y que iba a ser para Salomón. Ni siquiera David había muerto y él ya se había adueñado. ¿Sí ven? Entonces, Dios ha hecho promesas a nuestras vidas, hermano. Pero resulta que hay promesas que usted tiene que pelearlas. Amén. Usted no puede decir, ay no, el Señor me lo prometió, no, yo ya descanso. Yo ya me confío, es porque el Señor es fiel en su palabra y Él cuando promete, no, hermano, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Amén. El rey se lo había prometido a esta mujer, pero ella estaba relajada, ella estaba tranquila. Y ya el hijo de David, el otro hijo, Adonías, ya le estaba quitando ese reinado, que era para su hijo Salomón. Tal vez el Señor le ha hecho promesas a sus hijos. Y tal vez el Señor le ha dicho a usted como madre o como padre, usted va a ver esto en su hijo, yo voy a hacer esto y esto, pero usted tal vez está relajado y usted está tranquila por ahí, ya es tranquilísima ahí. Usted tiene que pelear, hermano, esa promesa. Usted tiene que apoderarse de esa promesa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le dijo a Josué en el verso, le dijo, yo te he hecho promesas. ¿Sí? Yo se las hice al siervo, pero ahora son para usted. Hay promesas que son para su vida, hermano. Y usted no puede esperar, no, yo la estoy esperando desde el año 2015 y nada que llega. Hermano, estamos en el 2018, despierte. Dígale, bueno, yo no vi en el 15, ni en el 16 la vi, ni en el 17, pero en el 18 sí la voy a ver. Usted tiene que confiar, hermano. Usted tiene que decir, esa promesa es para mí, Dios me la hizo, yo la voy a pelear. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mujer dijo, oiga, me están llamando la atención. El problema es que cuando se le llama la atención y se disgusta. ¿Qué tal ella dijo? ¿Qué tal Natán? No, ¿qué le pasa? Respete, está hablando con la mujer del rey. No. Ella dijo, no, yo voy a hacerle caso. Yo le voy a hacer caso. Ella llegó en el verso 15. Gloria al Señor. Dice, entonces Betsabé entró a la cámara del rey. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Entrar a la cámara. Allá en lo secreto, hermano, allá en su habitación. Postrarse de rodillas y pedirle al Señor su bendición, hermano. Ella entró, ella hizo caso. Yo les digo a las personas, hermano, cuando a ustedes le llama la atención, no lo tome como algo personal. Diga, el Señor quiere que yo mejore, gloria a Dios. El Señor quiere que yo corrija, amén. Porque, hermano, si por uno fuera, no los dejaría que hicieran lo que quisieran. Pero es que el Señor nos va a llamar a nosotros a cuenta. ¿Ves? Entonces, ¿ella qué fue lo que hizo? Ella entendió que lo que el profeta le estaba diciendo era la verdad. Y ella entonces entró a la cámara del rey, ¿cierto? Lo segundo que ella hizo fue en el verso 16, se inclinó, o sea, ella se arrodilló. Qué importante es que nosotros pasemos tiempo en oración, hermano. Es muy importante. Anoche, cuando salimos de la confraternidad, mi esposo se encontró con un hermano de un siervo que lleva muchos años en el evangelio. Y este hombre le contaba a mi esposo porque mi esposo le dijo, hermano, y el hermanito fulano de tal, no lo volví a ver. Yo digo, no, hermano, él se murió el año pasado. A él le dio un cáncer en el estómago. Mi esposo le dio clases de restauración a él hace como unos 11 años. Pero este hombre era muy amigo del que nos encontramos anoche, que es hermano de un pastor. Y mi esposo le dio clases de restauración al de anoche y al otro que falleció. ¿Sí me entienden? Amén. Entonces, él decía, pero ¿qué fue lo que le pasó? Y dijo, no, hermano, lo que pasa es que él iba a la iglesia y él salía y él bailaba y él tomaba y llegaba a la iglesia. O sea, él llevaba una doble vida. Hermano, con Dios no se juega. A Dios le gustan las cosas en serio. Y Dios es un Dios de misericordia. Y él me decía, cuando mi esposo me fue a sacar la moto, y él me decía, y yo hacía lo mismo. Pero ya después de ver este ejemplo, yo dije, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero eso para mí. Y yo le decía, ¿usted cuántos años lleva? Conoce al Señor desde hace 30 años. Digo, yo llegué al evangelio con mi hermano y él ya es oficial, creo que es. Y él me decía, yo le dije, hermano, o sea, usted era para que fuera pastor. Digo, claro, yo le vi tantos años desperdiciados.
Y ahí es donde está el problema de que muchas veces nosotros decimos, oiga, pero ¿por qué esta persona no alza cabeza? Porque llegan a la iglesia y quieren seguir llevando una vida de religión. Y el Señor nos llama a nosotros a algo diferente, hermano. Si usted quiere ver la bendición de Dios en su vida, usted tiene que decir, no, yo salí de la religión y el Señor me llamó para algo diferente. Así como yo les testificaba la otra vez que me encontré con una compañera, me dice, ¿usted todavía en la religión? Yo le dije, no, Dios no. Yo le dije, no, en la religión salí hace tiempos. Porque es que esto no es religión, hermano, esto es diferente, esto es vida, hermano, esto es vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, entonces, a mí me daba tristeza porque imagínense, es un alma, ¿sí? Pero él se reconcilió con el Señor y el Señor se lo llevó. O sea, mire lo que el Señor tuvo que hacer para que este hombre, para salvar su alma. Porque él duró tiempos así, hermano, hay que tener cuidado. Amén. Lo tercero que ella hizo, gloria al Señor, pero mire que cuando en el verso 16 dice que ella se inclinó, el rey le hace una pregunta. ¿Qué tienes? Es que cuando nosotros nos arrodillamos, el Señor está dispuesto a respondernos. Que usted no lo ve de una vez como el café instantáneo y ya, no. Pero es que las cosas llegan en el tiempo de Dios, hermano. No se adelante, no se adelante. Espere el momento de Dios para que usted pueda disfrutar la bendición. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos errores no cometemos, hermano? A veces por no saber esperar. Porque a veces nos afanamos que por tener un hogar, que por una... Yo hablaba esta mañana de cuando mi esposo dijo que había que tener cuidado. Yo escuché un caso hace como unos 3 años de unos niños que querían casar acá en la iglesia. Como de 7 añitos menos. Ellos querían casar, hermano. De 7 años. Y a mí me pareció muy chistoso. Sí, yo le dije, no, pues si ustedes quieren casar, listo. A ver, cuadremos la fecha y una vez para hablar con el pastor. ¿Ven? Y a uno le parece chistoso, hermano, pero uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado porque mientras nosotros estamos acá alabando al Señor, el enemigo está haciendo 8 panochas con los niños. A ellos hay que enseñarlos, hermano. Yo me he propuesto este año trabajar con los muchachos. Quiero hacerles un campamento a los niños. ¿Ustedes qué opinan? Amén. Bueno, ese mismo amén lo quiero escuchar cuando yo les diga, hermano, vale tanto el campamento. Amén. Porque es por su hijo, hermano, por su hijo, para que ellos puedan recibir bendición y ellos puedan enamorarse de Dios. Amén. Si este muchacho, Josué, dice que no se apartaba del tabernáculo, ¿por qué cree? Porque estaba enamorado de Dios. Él tenía un corazón apasionado por Dios. Amén. Y ese es el sueño de todos nosotros, ¿cierto? Amén. Yo sueño con ver a mis hijos enamorados de Dios. Amén. Porque yo digo, a veces el enemigo los conquista y ¿por qué Dios no va a conquistar el corazón de ellos? Pero necesitamos padres que se comprometan a orar. Amén. Estamos preocupados, valga la cuña ahorita, por los niños de la escuela dominical. Porque ellos a veces son delante de ustedes uno y detrás son otros. ¿Ve? Y ellos vienen porque usted los trae, hermano. Si usted le da la libertad de decir, ¿usted quiere ir a la iglesia? Ellos van a decir que no. Entonces, hermanos, es un trabajo que ustedes tienen que hacer. Más adelante tal vez vayamos a hacer una reunión de padres para meterlos en el mismo cuento, hermano. Pero nosotros, el enemigo no nos puede quitar nuestros hijos. Ellos son nuestros hijos. Son de Dios, para el servicio de Dios. Amén. A mí el miércoles en el ayuno que estaba acá, yo salía al ayuno y me fui para la casa tranquila. Estaba el diablo, como él le he dicho, tenía que salir envuelta en pura música mundana. Es pura de merengue. Y con una licra, y yo, ¿qué pasó? ¿Tú viste ahí? Eso de timbroto y que ese el diablo como la avergonzó. Cuando yo iba del ayuno el miércoles de la mañana. Claro, porque el enemigo quiere robarnos la bendición, hermano. Y si usted se duerme, pierde la bendición. Amén. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y el Señor le dice hoy, ¿qué tienes? ¿Qué quiere? Hasta la mitad de mi reino. Porque las bendiciones de Dios están dispuestas, hermano. Pero si usted las quiere recibir. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 17. Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová, tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Él le recordó la promesa que Salomón le había hecho a ella. Hermano, nosotros debemos recordarle las promesas a Dios. Amén.
El Señor dice en su palabra, y hazme recordar. O sea, el Señor nos ha hecho promesas. Cada vez que usted lea esta palabra, memorícela, hermano. Y cuando usted se arrodille, dígale, Señor, usted me prometió esto. Apropiese de esa promesa y verá que usted va a ver la bendición. Confíe en el Señor, crea, hermano, crea con todo su corazón. Así usted ve a sus hijos descarriados, hermano, confíe que ellos van a servirle al Señor. Pero usted dice, no, ellos ya nadie los cambia, hermano, nadie los va a cambiar si usted lo declara. A veces nosotros nos hace falta creerle al Señor, hermano, creerle a las promesas que Dios nos ha hecho, amén. Gloria al Señor. Vamos en el cuarto punto, amén. El verso 5 de Josué, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Josué capítulo 1, verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, este hombre confió, él tenía la seguridad de que Dios estaba con él. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros queremos emprender algo y decimos, pero ¿será que sí? Es que con tanta competencia que hay. No, yo creo que no, yo creo que eso no se va a vender. No, porque es que las empanadas que vende la señora de la esquina son más ricas que las que yo hago. Entonces, hermano, nosotros estamos declarando derrota. Amén. ¿Sí? Puede ser que sean más ricas, hermano, pero usted tiene la gracia de Dios. Amén. Y eso es lo que atrae, hermano. Amén. Entonces, este hombre creía y él confiaba que Dios estaba con él. Alguien que me recuerde los 5 pasos. A ver, en los 4, perdón. A ver. Creyó a las promesas. Confió en que Dios estaba con él. Esa es la cuarta. Nosotros debemos confiar que el Señor está con nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza de que nosotros somos pobres, de que no podemos, ¿cierto? Hay un refrán que por ahí dicen que al pobre y al feo todos se le van deseos, ¿cierto? Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, o sea, no somos pobres ni somos feos, hermano. Feo el diablo, que perdió la gracia de Dios. Nosotros somos lindos, hermano, y nosotros no somos pobres, hermano. O sea, nosotros no todo se nos puede ir en deseos y en anhelos y en sueños. No, hermano, usted confíe que el Señor está con usted. Y usted necesita algo para un proyecto, necesita ese dinero, hermano, confíe en el Señor. Que usted necesita que Dios haga algo en su vida, hermano, crea, hermano, crea que Dios está con usted, que Dios le va a prosperar, que Dios le va a bendecir, que Dios le va a suplir, que Dios va a suplir cada una de sus necesidades. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. El verso 6, amén, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que el cual juré a tus padres que la daría a ellos. Entonces el quinto es, dio más allá de sus fuerzas. Cuando el Señor le estaba diciendo esfuérzate, yo encontré acá 3 veces esfuérzate, pero más adelante, o más atrás más bien, encontré donde el Señor le dice a Moisés, anime a Josué para que él se esfuerce. ¿Sí ve? Tal vez Josué de pronto era una persona de que decía, hoy sí puedo, mañana no puedo, de pronto, ¿no? Yo llegué a pensar en eso, ¿no? Porque si el Señor le dijo al siervo, vaya anímelo, porque usted no va a entrar a la tierra prometida, usted solamente la va a ver, ¿sí? Pero él sí va a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Entonces, dice, hay una parte donde dice que Moisés entró y lo animó y empezó a decirle lo que él tenía que hacer. Entonces, usted tiene que ser esforzado, hermano. ¿Cuántas veces venimos acá tal vez queriendo tener un día más a la semana, ¿cierto? Pero qué bonito es cuando usted dice, no, yo lo entrego todo por el Señor. Yo me esfuerzo, yo me sacrifico y yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello. Esta es una iglesia que cuando Dios diga empezar a bendecirle, hermano, Dios va a bendecir a cada uno de una manera especial. Porque es una iglesia que ha entendido. Amén. Por ahí tal cual que no ha querido, pero hermano, en lo general esta iglesia ha entendido que Dios tiene algo especial. Que muchas veces
veces se han esforzado, que muchas veces tal vez con problemas en la casa, con dificultades, enfermos, pero están ahí, están ahí. Hermano, entonces para usted la bendición. Amén. Gloria al Señor. Atrévase a dar más allá de su fuerza. La palabra de Dios dice en Isaías que los muchachos se fatigan y se cansan, ¿cierto? Todos nos cansamos, hermano. Todos nos fatigamos. Yo le leía, o qué día le compartía, creo que fue a la hermana Doralis, algo que me llamó la atención, de las águilas. Que las águilas, ellas cuando comen algo que les hace daño, ellas se entristecen, se enferman, o sea, se enferman y se entristecen, ¿sí? Entonces, como se entristecen, ellas van y empiezan a caérsele las plumitas. Sí. Esto es diferente a la regeneración del águila. Esto es algo diferente. La regeneración del águila viene, creo que a los 40 años, y ellas viven 30 años más, ¿sí? Cuando ellas deciden cambiar todo, que es una enseñanza para nosotros los hijos de Dios. Pero esto es diferente, es cuando ellas comen algo y les hace daño, entonces ellas se ponen tristes. Entonces ellas empiezan a bajar y a bajar y a bajar hasta que se paran en un palito, y llega el momento en que ellos llegan a un lugar donde hay lodo, ¿sí? Y ellas se van para allá donde están las demás, ¿sí ven? Y empiezan como a darse por vencidas, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que cuando esas águilas están allá todas afligidas, todas tristes, tal vez perdiendo su plumaje y todo eso, llega otro grupo de águilas que empiezan a tirarles pedacitos de carne desde donde están, desde el árbol, empieza a tirarles pedacitos de carne. Pero ellas, esos pedacitos de carne no se la tiran para que ellas se acostumbren a estar ahí y se mueran. No, hermano, ellas lo hacen es para decirles: ustedes no son de abajo, miren lo que ustedes están perdiendo, hermano. Y así somos nosotros debemos ser así, hermano. Cuando usted ve a alguien que está caído, hermano, levántelo. Amén. Levántelo. Porque nosotros no somos de acá abajo, nosotros somos de arriba, hermano. Nosotros tenemos que alzar vuelo, nosotros no nos podemos cansar, hermano. Si llegan las fuerzas físicas, nos cansamos. Espiritualmente también, hermano. Pero es que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor viene y nos da nueva fuerza. La palabra de Dios dice que los muchachos se fatigan y se cansan, ¿cierto? Que ellos, ¿qué? Flaquean y caen, ¿cierto? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros, el Señor nos da nuevas fuerzas. Por eso el Señor le dijo a Josué: esfuerza y sé valiente. El verso 6, ¿verdad? Estamos leyendo. Porque tú repartirás. O sea, el Señor le dijo: usted va a dar. Usted ha recibido porque usted tiene que dar, hermano. Usted ha recibido durante mucho tiempo para que usted dé. Muchas veces a mí me llaman para preguntarme un versículo. Digo: hombre, ¿dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Hermana, ayúdeme con la tarea para mi hijo. Es que le dejaron esta tarea y yo a veces ocupada, hermana, y yo con mucho gozo lo hago. Pero yo digo: ¿dónde está el conocimiento? Son personas que llevan años en la iglesia. Entonces, hermano, el Señor nos ha llamado para que demos. Mire que Él dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. O sea, usted va a dar. De lo que usted ha recibido, usted va a dar. Amén. Entonces, ese es el paso, ¿qué? Número 6, ¿sí? Quinto, que dio más allá de sus propias fuerzas. El verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 6. La palabra de Dios era su guía, hermano. Sí, el Señor le dijo: nunca se aparte. El verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Josué sabía que la palabra de Dios era su guía. Cuando nosotros tenemos claro que la palabra de Dios es la que nos guía, porque, hermano, hay momentos en que nosotros no sabemos qué hacer, ¿cierto? Pero como dice el pastor, si no sabe qué hacer, mejor no haga nada. Porque cuando usted no sabe qué hacer y usted toma sus decisiones, usted ahí va a cometer errores. Entonces, espere que el Señor lo guíe, hermano. Que esta palabra sea la que lo guíe.
Usted siga orando, siga buscando de Dios, siga. Hay momentos en que no entendemos lo que Dios nos está hablando, hermano. Hay momentos en que no necesitamos una respuesta de Dios y no logramos entenderla. Ni siquiera escuchamos que Dios nos hable, ¿cierto? ¿O será a mí solamente que me ha pasado? Pero hermano, mientras usted siga ahí esperando, mientras usted siga confiando, creyendo en las promesas, mientras usted busque la presencia de Dios, mientras usted se agarre a esta palabra, hermano, usted va a ver la bendición de Dios. Gloria al Señor. Entonces Josué, él tenía claro la palabra en su vida. ¿Para cuántos la palabra de Dios está clara en su vida? ¿O usted de los que lo coge cada 8 días? Hermano, porque eso se ve. Usted puede decir, uy, santo, pero hermano, eso se ve. Donde solamente buscamos la Biblia los domingos cuando venimos para el culto, o el jueves. Y empieza el zaperoco en la casa. Y mi Biblia, ¿dónde estaba? Si yo la dejé acá, yo la dejé hace 8 días allá, ¿por qué me la cogen? Y empiezan a pegar. Hay otros que ni la traen. Leerla, menos. Estudiarla, peor. Porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. ¿Cuántos la estudiaron hoy? Uy, se escucharon como 10 amén y el resto. Ayer. Hermano, mire, coja, yo les digo lo del crecimiento, no es tanto lo que usted lee. A mí un hermano me dijo, yo me leo 15 capítulos diarios. Y yo la pregunta es, hermano, ¿y usted de esos 15 capítulos, qué recibe? No es lo que usted lea, porque es que no es un concurso al que usted más lea. Es lo que la palabra de Dios dice, escudriñar las escrituras. O sea, escarbe, busque. Que usted pueda coger un versículo y decir, bueno, ¿qué pasó con Josué? Y me voy a buscar dónde apareció, quién eran los papás, tal, y después más adelante, qué sucedió con él. Eso es lo que usted tiene que hacer. Así sea un solo versículo que usted lea, pero que usted lo estudie. ¿Ve? Usted va a aprender. Amén. ¿No les ha pasado que a veces el pastor se pregunta y usted qué hace? A mí me ha pasado. Pero no porque no la estudie, ¿no? Y no es que él tiene una capacidad para memorizar la palabra. Yo le digo, no, es que usted a una coma le saca una predicación y yo mire, esa capacidad no la tengo. ¿Ve? Entonces, yo le invito, hermano, que usted se apropie de la palabra, que usted la estudie. Amén. Y el último, gloria al Señor. Gloria a Dios. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él fue obediente, hermano. ¿Sí? Él fue obediente. Y el Señor le está diciendo, no temas, no desmayes. Mira que te mando, el Señor le dio una orden. ¿Sí? Porque el Señor da órdenes, hermano. El Señor no nos pone a decidir. Cuando el Señor habla algo es una orden. Amén. Eso no es como nosotros, la mamá. Es que si usted sigue haciendo eso, le voy a contar a un papá y espera que venga un papá y ya espera tantico. Y el papá llega y no le cuenta nada. Entonces la mamá dice, el chinito dice, no, mamá sí. Hermano, cuando usted le da una orden a sus hijos, cúmplase. Amén. Cúmplase. Yo a mis hijos, cuando hacían algo y Saray me sigue, yo le decía, usted misma le va a contar a su papá. Y yo le decía, papi, es que Saray tiene que contarle algo. Y ella, es que yo hice tal cosa. ¿Ve? Yo no me ponía que amenazarlos, que les voy a pegar, hermano. Yo cuando los cogía, yo les pegaba y de por sí casi no les pegaba. Porque el papá les daba una orden y ellos tenían que obedecer. Entonces, hermano, el Señor nos da órdenes. El Señor le dijo, mira que te mando. ¿Ve? Y él obedeció. Más adelante yo quiero que vayamos ahí a Josué, gloria al Señor, capítulo 24. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Podemos ver que Josué fue un hombre que obtuvo la bendición de Dios, hermano. No alcancé a estudiar esto, pero creo que él tenía 5 hijas que eran seguidoras del Señor. O sea, él fue un ejemplo.
porque para levantar mujeres y hombres que le sirvan a Dios es porque Él fue ejemplo. Pero este versículo en el verso 15 dice, Josué capítulo 24, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir así, hermano? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él era un hombre de decisión, hermano. Era un hombre que él dio paso a paso lo que el Señor le dijo que hiciera, y él pudo recibir la bendición de Dios, hermano. ¿Será que usted algún día puede decir, hombre, yo voy a servir al Señor, yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, mis hijos le van a servir al Señor porque ellos le pertenecen a Dios? Hermano, es que nosotros no trajimos hijos para el diablo ni para el mundo, son para Dios, hermano. Y usted tiene que enseñarle a sus hijos eso. Me hubiese gustado traerles esa parte, hermano, pero es que el tiempo no me dio, porque yo tenía como 4 y este preciso me había quedado sin terminar. Pero este hombre tuvo hijas que le sirvieron a Dios, y él cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, o sea, él les dijo, ustedes miren a ver a quién hacer, pero nosotros ya lo tenemos claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermano. La bendición de Dios viene para nuestras vidas, hermano, y la bendición es para el que la crea, para el que se atreva a dar los pasos correctos. El Señor hoy nos ha hablado de bendición. Yo le decía, Señor, pero ¿de qué le hablo de esto? Y yo le nombraba al Señor los temas que tenía ahí, y el Señor me dijo, no, de esto. Y yo le decía, Señor, confírmeme. Y esta mañana el Señor me lo confirmaba a través de la palabra. Entonces, hermano, usted va a ver la bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Usted se va a dejar guiar por Dios. Amén. Usted va a buscar la presencia de Dios. Amén. Usted va a buscar la guía de Dios en la Biblia. Amén. Usted se va a esforzar. Amén. Usted va a dar más allá de lo que usted ha dado. Amén. Usted no se va solamente a quedar deseando las cosas. No. Mi hermano, a mí algo que me incomoda es que yo le diga a alguien, hermano, usted tal cosa, y dice, ay, yo quiero, pero no tengo plata. Uy, hermano, esto es como que me pegaran un golpe acá en la cara en el aire. Hermano, nosotros no somos adinerados, pero tenemos un Dios que todo lo puede. La palabra de Dios dice en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo. Él no dice hay algo o una partecita, dice todo lo que os falta. Solamente usted cree, hermano, y listo. Mira, yo a veces, yo no sé, mi esposo él hablaba esta mañana sobre las cosas que yo, hermano, yo hice de todo. Yo me parecía a Cantinflas, hacía una cosa, hacía otra, pero yo estaba buscando la bendición. Porque es que nosotros no podemos quedarnos, ay no, esto a mí me gustaría tener esto, y yo viendo a ese hombre ahí partiendo el lomo trabajando, y yo en la casa. No, hermano. Yo decía, yo tengo que ayudarle. Hoy en día es muy difícil para el hombre salir adelante solo. Ahí sí que le toca a la mujer poner de su parte. ¿Sí? Y yo hacía una cosa, hermano, yo hacía otra, eso me inventaba un poco de cosas. Y a veces yo digo, yo por ejemplo voy y compro un producto, hermano, y si yo lo pruebo y a mí me parece que es bueno, yo digo, uy, hombre, a mí me gustaría comprar eso y venderlo, esto da ganancia y esto porque el producto es bueno. Lo que pasa es que no me queda tiempo, pero yo de me dedicara a vender, hermano, yo sería bueno. Yo le vendo a usted hasta una loca embarazada. Pero es que hay mujeres que no tienen ese espíritu, y a mí me provoca es como inyectarles algo. Hermano, tenemos que sacudirnos, tenemos que creer que Dios está con nosotros. Esa mentalidad de que no podemos, de que no tenemos, de que somos pobres, de que no, que yo quisiera pero no alcanzo. No, hermano, sí podemos, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Cierto, hermana Luz? ¿Ve? Todo lo podemos en Cristo, hermano. Y el Señor ha prometido estar con nosotros. Así que yo quiero recordarles en esta noche 7 pasitos para que usted pueda alcanzar el éxito. ¿Amén? Tenía comunión constante con Dios. Usted debe tener comunión constante con el Señor. Hermano, no es que usted se la pase todo el día arrodillado, porque entonces, pero sí en su mente, hermano. Que el tiempo que usted le dispone a Dios, ese sea sagradito, hermano. Y usted no lo cambie por nada, ni que lo negocie, y que más tarde, no, porque más tarde el diablo viene y no le deja orar, hermano. Lo primero que usted debe hacer es levantar, hermano. Si usted pronto a las 6 de la mañana le es difícil, hermano, levantes a las 2 de la mañana. Levantes a las 2 de la mañana a orar.
Pero su tiempo de oración debe ser lo primero. Segundo, entendió que había llegado el momento. Debemos entender que todo tiene su tiempo. Amén. Tercero, creyó a las promesas. Usted que dice, pero a mí nunca el Señor me ha hablado. Hermano, pero es que acá está la Biblia. Aquí está la Biblia y ahí hay promesas. Cuarto, confió que Dios estaba con él. Quinto, dio más allá de sus fuerzas. Sexto, se dejó guiar por la palabra. La palabra estaba permanecida y el Señor le dijo, nunca se aparte, ¿cierto? De tu boca este libro de la ley. Y en el libro de Proverbios habla de que nosotros tenemos que enseñársela a nuestros hijos, escribirlos en las paredes, en las puertas, repetírselas cuando vayamos por el camino. Todo es el trabajo de nosotros. Amén. Séptimo, obedeció. Entonces, hermano, ahí le dejo esos 7 pasitos para que usted pueda recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Gloria al Señor. Y usted le va a pedir en esta noche